buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, tutor. Bienvenidos a su curso de biología. Un segundito, por favor, para compartir. Bueno, darles la bienvenida nuevamente y preguntarles, por favor, si es que logran ver, si es que logran escucharme bien, para poder dar inicio a nuestra clase. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Ok, jóvenes. Pero el día de hoy estoy reemplazando su docente, ¿sí? Pero igual vamos a desarrollar la clase, ¿no? Sé que tienen, creo que, su primer examen el domingo. Bueno, jóvenes, vamos a dar aquí la carnecita pues, para poder responder, ¿no? Nuestras preguntas para el examen de admisión. Muy bien, chicos, esta semana, ya la semana pasada, en las semanas anteriores, se habló acerca de la biología, se habló acerca de los dominios de biología. También hemos hablado sobre virus, bacterias. También se abordó los temas sobre la célula eucariota, ¿verdad? Hemos hablado de tejidos y en ese punto tenemos que hablar acerca de nutrición, de fotosíntesis y respiración, ¿no? Todo esto en un marco pues de la semana número 5. Miren, cuando nosotros hablamos de nutrición, chicos, vamos a decir pues que viene a ser aquel proceso, ¿no? Donde los seres vivos van a captar sustancias del medio, captan sustancias del medio con el fin, pues, de transformarlo en su propia materia y de esa manera se va a poder reparar ese desgaste constante que día a día, pues, pueden tener los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, una planta, ¿no? El hecho de producir sustancias orgánicas, ¿no? Obviamente va a requerir de energía y para tener energía tiene que captar esas sustancias del medio. Ahora, cuando nosotros, si hablamos, por ejemplo, ya en animales complejos, como por ejemplo a nivel ser humano, vamos a ver de que no es que nosotros vamos a captar esas sustancias, esos alimentos y automáticamente pues se asimilan, no, o se absorben. No, en este caso nosotros vamos a tener que transformarlos, ¿verdad? Precisamente vamos a tener pues nuestro sistema digestivo, ¿no? Y dentro del sistema digestivo pues se va a empezar a procesar. Se procesan esas moléculas complejas en formas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos procesar carbohidratos, ¿no? Que es lo que comúnmente consumimos más, ¿no? Carbohidratos. ¿Cuál sería, jóvenes y aquí presentes, quien me comenta, la forma más sencilla, la forma que se absorbe dentro de nuestras células? Nuestras células, ¿cómo lo absorben? ¿Quién sabe, jóvenes? Por aquí. La forma más sencilla que se pueden consumir los carbohidratos, que sirva como nutrientes, ¿no? Para nosotros. ¿Cuál sería, jóvenes? Sería en la forma más simple, ¿no? En la semana 1 hemos hablado sobre eso y decíamos pues que, ¿cómo iban a ser? Van a ser monosacáridos, ¿ya? Acuérdense bien. Monosacáridos, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros hoy día tal vez hemos almorzado
Ya imaginemos por ahí un pollito con su arroz, su ensalada, y en la ensalada tenemos esto, por ejemplo, palta, ¿no? Y ahí vemos un tipo de lípidos, ¿no? Tipo de grasas, ¿no? Claro, hay grasas saturadas, grasas insaturadas, bueno. Pero imaginemos que hemos consumido lípidos, ya estos lípidos para poder absorberse tienen que ser, por ejemplo, en forma de los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos más un glicerol, ¿no? O alcohol. En esta forma tan mínima, tan sencilla, es así como nosotros podemos absorberla. Y si hablamos de ese pollito que hemos almorzado, ¿no? Que es lo más común en nuestros hogares, que es parte de las proteínas, ¿verdad? Ahí se van a transformar dentro de nuestro tubo digestivo en la forma más simple que vendrían a ser los aminoácidos, ¿no? Y ya vamos a ver pues que dentro de nuestro sistema digestivo, ¿no? Se van a absorber, ¿no? Mediante pues exactamente nuestro intestino delgado, ¿no? Donde existen microvellosidades y demás. Entonces, miren, la nutrición que nos va a proveer de esas moléculas, ¿no? Justamente para poder nosotros reparar ese desgaste que tenemos, ¿no? Día a día. Ahora, la nutrición, como todo proceso, pues va a poder verse desde dos tipos, como la nutrición de tipo autótrofa y la nutrición heterótrofa. Dentro de la nutrición autótrofa, ya vamos a encontrar a las plantas, por ejemplo, vamos a encontrar a un tipo de bacterias también. Pero primero veamos qué es la nutrición autótrofa. Se dice que es directa, chicos, porque vamos a ver que hay organismos que van a elaborar su propia materia a partir de compuestos inorgánicos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, esta planta, ¿ya? Está aprovechando carbonos del CO2, ¿no? Está aprovechándose de CO2, está aprovechándose de luz, ¿no? Y más exactamente aún gracias a este carbono va a producir, por medio de una serie de eventos, produce la glucosa. Ah, ya. Y esta glucosa, ¿qué le va a aportar? ATP, le va a aportar energía para que esta planta siga creciendo, ¿verdad? Para que la planta de repente desarrolle fruto, desarrolle flor, ¿no? O de repente por ahí hasta para que las raíces vayan engrosando, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a ver pues que ellos, ¿no? Van a poder absorber estos compuestos y obtener de esta parte energía. Y se dice justamente directa porque no van a depender pues de otro organismo, ¿ya? O de compuestos orgánicos para que ellas puedan elaborar su propia materia, jóvenes. O sea, ellos van a depender de materia inorgánica, más no de compuestos orgánicos, más no, por ejemplo, de otro ser vivo, como lo que pasa en la nutrición heterótrofa. En la nutrición heterótrofa se dice que es indirecta porque aquí no se puede producir su propio alimento. Más bien, va a depender de otros seres vivos, jóvenes, para poder eh, obtener justamente estos nutrientes, ¿no? Que finalmente le van a producir energía, ¿ya? Entonces, sí o sí, un heterótrofo va a depender de su medio ambiente, de su medio que le rodea, ¿ya? Entonces, lo más probable, por ejemplo, que nosotros en nutrición heterótrofa es que se consuma, por ejemplo, estos productores, ¿no? Tal vez en esa ensalada que tú has comido hoy, ¿no? Ahí estás comiendo productores. También en la fruta, ¿no? Que te has consumido, ¿no? Tal vez en el transcurso del día. Entonces, jóvenes y los cereales y demás, ¿no? Podemos citar varios, ¿no? Entonces, normalmente nuestra fuente de energía, nuestra nutrición se está dada muchas veces por los productores, ¿no? Que vienen a ser organismos orgánicos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, nosotros vamos a depender, pues, de otros seres vivos para que nos aporten justamente glucosa, por ejemplo, ¿no? Y a la vez ATP. Acuérdate que este organismo vivo que nosotros consumimos se tiene que transformar dentro de nuestro sistema digestivo para que de esta manera, pues, pueda producirse los nutrientes. Pero hay que tener mucho cuidado aquí porque la nutrición heterótrofa también puede ser de dos tipos.
puede ser holozoica, ¿ya? Y puede ser saprófaga. Holozoica, se dice holozoica porque estos, como por ejemplo los animales, van a poder consumir materia, jóvenes, de tal manera que dentro de sus células, que dentro de su tubo digestivo, estas se van a ir procesando, procesando hasta volverlas de una forma más compleja hasta una forma más simple, dentro de su cuerpo. En cambio, los saprófagos, como los hongos y las bacterias, ¿ya? Ellos más bien van a consumir elementos orgánicos, pero que se encuentren muertos, que se encuentren en putrefacción, ¿ya? Tanto así que, por ejemplo, si no se encuentra totalmente putrefacto para poder ser absorbidos, lo que ellos hacen es liberar unas enzimas fuera del cuerpo, ¿ya? Y para que de manera externa ese alimento que ellos van a absorber se siga procesando fuera de su cuerpo. Ya, mira, tienen esa capacidad de liberar justamente esas enzimas y se sigue justamente ese alimento procesando, procesando y degradando, degradando fuera del cuerpo de este ser vivo, cosa que cuando llega justamente al límite de ser absorbido, ellos recién van a poder absorberlos. De otra manera, no lo absorben, jóvenes. Ellos no van a ser pues como los holozoicos que consumen y dentro del cuerpo pues se va a procesar, no. Los saprófagos fuera de su cuerpo van a esperar que el alimento se procese para recién de esa manera poder absorberlos, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Como les decía, aquí para cerrar la idea en cuanto a la nutrición autótrofa, ¿ya? Vamos a ver que no solamente se utiliza luz para poder procesar alimentos, sino también, jóvenes, puede oxidarse compuestos químicos de tipo inorgánicos, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, no solamente las plantas, ¿ya? Aquí podemos encontrar las plantas, ¿ya? Es el ejemplo, creo que aquí todos conocemos de nutrición autótrofa. Las algas, que es parte del reino Plantae también. Vamos a tener a otro grupo que vienen a ser las cianobacterias. También yo tengo por aquí a las clorobacterias, ¿ya? Y tengo, jóvenes, a un grupo de protozoos que vienen a ser los protozoarios de tipo holofíticos. ¿Ya? Protozoarios holofíticos. Mira, fíticos hace referencia a planta, ¿ya? Entonces, más o menos, para que tengamos una idea, tú aquí pues vas a saber y vas a relacionarlo, pues obviamente si se parece a una planta, este tipo de protozoarios pues van a pasar por un proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, esa nutrición autótrofa realiza el proceso de la fotosíntesis, no se olvide, ¿ya? Entonces, el proceso que se realiza es de la fotosíntesis, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, esto viene a ser pues en cuanto a las formas de nutrición, ¿no? La nutrición autótrofa, la nutrición heterótrofa, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, resolvamos la pregunta 1, jovencitos, de nuestro material con respecto a la nutrición, ¿ya? A ver, vayamos todos con la pregunta 1, por favor, del material. Pueden activar su micrófono porque no puedo ver la barra del chat está inactiva. Muy bien, a ver. En una salida de campo, los estudiantes observaron distintos organismos. Una lombriz de tierra, mira, te están diciendo que vieron una lombriz de tierra. Muy bien, ya. Que ingieren restos orgánicos del suelo. También ven a un hongo
También encuentran a un perrito y te están diciendo que incluso, te están diciendo incluso que el hongo está creciendo sobre un tronco y a la vez está liberando enzimas, chicos, para que este tronco se vaya degradando. Ahora te están diciendo que la mascota está consumiendo croquetas, ¿ya? Luego te están hablando de un moho, ¿ya? Que descompone el pan. Ahora, yo creo que la gran mayoría aquí en sala hemos visto, ¿no? Cuando a veces dejamos por mucho tiempo nuestro pan, se llena de moho, se llena de un hongo, ¿no? Y luego también venga un pez, dice. A ver, que captura insectos acuáticos para alimentarse. Con base a lo descrito, ¿cuántos organismos presentan nutrición holozoica y cuántos presentan nutrición saprófita? A ver, ¿qué respondemos, jóvenes? ¿Cuántos presentan nutrición holozoica y nutrición saprófita? Son 5 organismos que nos está presentando la pregunta. A ver, no tengamos miedo, jóvenes. ¿Qué responderíamos? ¿Cómo sería la lombriz de tierra? ¿Qué come la lombriz de tierra, jóvenes? Restos orgánicos. Restos orgánicos. Ya, ¿sería un holozoico o un saprófito? Sapótero. Ya. La lombriz de tierra, jóvenes, si bien es cierto, come restos orgánicos, ¿ya? Ellos son animales que pueden comer cualquier tipo de materia orgánica, ¿ya? Pero no es que ellos van a esperar pues que se encuentren en putrefacción, ¿ya? Entonces, ellos van a tener un sistema digestivo. Entonces, eso les permite, pues, ser organismos holozoicos, ¿ya? Ellos van a ser holozoicos. ¿Y un hongo, cómo Saprófito, sería? Saprófito, muy bien. El perro, holozoico, holozoico. El moho, saprófito, saprófito, muy bien. Y el pez, holozoico, holozoico, ¿ya? Entonces, la idea es esta. A ver, y si yo les pongo por aquí un carroñero, ¿qué me responden? ¿Holozoico o saprófito? holozoico, Muy bien. Sería un animal holozoico, ¿ya? Porque este presenta sistema digestivo. Los carroñeros comen animales recién muertos, ¿ah? No esperan que esto se pase pues una semana, 5 días, ¿no? Y se encuentren en putrefacción ni nada por el estilo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Entonces, la respuesta que sería, ¿cuántos holozoicos tenemos? 3 holozoicos y 2 saprófitos, ¿verdad? La respuesta es la C de casa. Muy bien, chicos. Pasamos ahora justamente en la parte de nutrición y ahora vayamos un poquito ya adentrándonos a la fotosíntesis. ¿Ya? Muy bien, entonces, la fotosíntesis, chicos, dicho en términos técnicos, ¿ya? Por aquí, que no nos sorprendan, es un proceso de tipo anabólico. ¿Se acuerdan las palabritas dentro del metabolismo anabólico, catabólico? ¿Qué será anabólico?
Ese era un proceso anabólico, jóvenes. Mire, cuando nosotros hablamos de anabolismo, ¿no? Y seguro les han mencionado en la semana 1, ya lo más probable es que sí. Esto se va a formar moléculas complejas de moléculas simples. Ah, ya, profesora, entonces, por eso es que la fotosíntesis de CO2, de moléculas simples, como el CO2, por ejemplo, yo voy a formar moléculas complejas, ¿verdad? Como la glucosa, como aminoácidos, como proteínas, como hormonas, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que es un proceso anabólico, ¿ya? Entonces, chicos, no se olviden que aquí, a partir de compuestos inorgánicos, y obviamente tiene que haber por ahí, vamos a marcar por este lado, sí o sí tiene que haber pues agua, ¿no? Por aquí tenemos a la molécula inorgánica, ¿no? Obviamente, eso es un requisito. Molécula inorgánica, tiene que haber por ahí agua, por ahí la luz, ¿verdad? Nuestras plantas, nosotros a veces cuando las ponemos en sombra y es una plantita de luz, por eso es que a veces se dobla la pobrecita buscando luz, ¿no? Porque necesita hacer fotosíntesis. Es su naturaleza, ¿ya? Entonces, chicos, y si nos vamos un poquito más allá, porque yo sé que posiblemente aquí eso ya lo hemos visto, pues, ¿no? Lo hemos visto su fase lumínica, la fase oscura. Nosotros podríamos relacionar a la fotosíntesis como ese proceso también importante, chicos, con la sostenibilidad de la tierra, sí, de la vida exactamente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la plantita, mirando acá esta imagen, mire, la planta hace ingresar CO2, CO2 que en grandes cantidades nos perjudican, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Ya de ahí vemos los gases de efecto invernadero, ¿no? Vemos el calentamiento global y lo relacionamos con un montón de eventos, ¿sí? Ahora, pero la plantita más bien absorbe CO2. Entonces, más bien, ¿qué es lo que te está regalando? Oxígeno, porque a ella no le sirve. Podríamos decir, entre comillas, que es un producto de desecho para ella y lo está liberando y nos está dando, pues, por eso es que decimos que es el pulmón también, ¿no? Pulmón de la tierra, las plantas, los árboles, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, aprovechamos también, ¿no? Nos beneficiamos de este proceso que para ella es vital y para nosotros también, ¿no? Estamos aprovechando este oxígeno, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más libera la plantita? La plantita, exactamente, ya has visto esto en tejidos, ¿no? En su tejido epidérmico va a tener una estructura conocida como los estomas. Y por los estomas ingresa el CO2 y se libera oxígeno, también se libera agua, pero agua en forma de vapor, por si acaso, ya a lo que se le conoce como la transpiración. La planta respira, la planta transpira, ¿ya? Ahora, estos estomas, no se olviden que van a tener sí o sí, pues, unas células, sus células oclusivas, ¿ya? Y va a tener esta parte como poro que se le llama el ostiolo, ¿ya? Células oclusivas son dos y el ostiolo que es uno. Ese ostiolo se cierra, ¿ya? Cuando ha ingresado CO2, cuando ha liberado oxígeno, cuando ha liberado agua en forma de vapor. Se abre cuando tiene que ingresar el CO2, cuando tiene que liberar oxígeno, cuando tiene que liberar agua en vapor, agua en forma de vapor. ¿Ya? Esa es la dinámica con la cual pues funcionan los estomas dentro de la plantita, ¿no? Mayormente ubicada pues a nivel de las hojas, el proceso de la fotosíntesis, ¿no? También a nivel de los tallos verdes. Ahora, tú recordarás bien en tejidos que cuando se habló de tejidos, se mencionaba que existía un tejido fotosintético por excelencia, ¿no? Este tejido fotosintético por excelencia se le llama como el parénquima clorofiliano, el parénquima clorofiliano o conocido como el clorénquima.
Sé que la semana pasada han hablado, de muchos tejidos, ¿no? Tejido vegetal y animal, ¿no? Sobre todo a nivel de tejido vegetal, ahorita pues, tú recordarás sobre el parénquima clorofiliano o el clorénquima, ¿no? Donde se decía pues que en este tejido presentaba clorofila, ¿verdad? Ese pigmento verde, ¿sí? Entonces, con bastante clorofila, con bastantes cloroplastos, ¿no? Donde podía ocurrirse justamente este proceso importantísimo pues para la planta y para nosotros también. ¿Ya? Entonces, chicos, ya más o menos analizamos quién realiza la fotosíntesis, dónde más o menos a nivel de las hojas, a nivel de los tallos verdes, y gracias a los estomas pues vamos a ver pues que ingresa el CO2, que sale, se libera el oxígeno y el agua en forma de vapor, ¿no? Exactamente a nivel del parénquima clorofilia movemos a este tejido pues fotosintético, ¿verdad? Donde se alberga pues pigmento verde, que es la clorofila, ¿no? Bastante clorofila, ven acá unos puntitos verdes, bastante clorofila a ese nivel, ¿ya? Muy bien, chicos. Si bien es cierto, pues ocurre a nivel de pues de las hojas, tallos verdes, ¿ya? Hay que detectar justamente a estos plastos que van a ser parte de este tejido que viene a ser el cloroplasto. Existen dos más, que es el leucoplasto y el cromoplasto, que en este momento no lo vamos a ver. Primeramente hay que saber pues sobre el cloroplasto, ¿no? Que es un tipo de plasto en esta célula vegetal. Ahora, aquí, exactamente aquí, chicos, ocurre este evento. ¿Qué eventos? La fase, para este lado, la fase lumínica, ¿ya? Por aquí, la fase lumínica o luminosa, y la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, profe, la fotosíntesis tiene dos fases. La primera fase vendría a ser la fase lumínica que se da a nivel de los tilacoides del cloroplasto, y por aquí la fase oscura que vendría a ser la segunda fase, que se da a nivel del estroma del cloroplasto. Ahora, el cloroplasto presenta, ya dijimos, tilacoides. Mira por acá, toda esta zona de acá vienen a ser tilacoides, 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 que si se asocian, si se reúnen, van a formar el granum o grana, miren. Granum o grana. ¿Ya? Ahora, también recordando que el cloroplasto presenta, ¿qué cosa? ADN. ADN sin histonas, ¿ya? Un ADN circular. Incluso presenta por aquí, mira, los ribosomas 70S, ¿sí? Ahora, esta estructura del cloroplasto, vamos a notar, jóvenes, que se presenta una membrana externa y una membrana interna. Es decir, que este cloroplasto presenta dos membranas. También se le puede conocer como bimembranosa, ¿sí? Es bimembranoso porque presenta membrana externa e interna. Por aquí, bueno, en el estroma, el estroma viene a ser una estructura, especie de fluido que va a rodear, pues, por ahí, vamos a encontrar a ribosomas, vamos a encontrar enzimas, va a rodear también al espacio tilacoidal, etc. ¿Ya? Es como un fluido, ¿ya? El estroma también se le conoce como matriz acuosa o matriz acuosa, ¿ya? Entonces hay que diferenciar las partes pues, del cloroplasto para poder entender bien qué ocurre en cada una de ellas, ¿ya? Cómo se va desencadenando esta fotosíntesis. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Por favor, para ir ingresando ya a la parte de la fase lumínica, al esquema general de la fotosíntesis. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profesora. Ya, jóvenes. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Pongan mucha atención, porque siempre vienen preguntitas de fotosíntesis, ¿no? De semana 5. No sé si ustedes han revisado estos exámenes anteriores, ¿ya? Bueno,
Aquí en el esquema general de la fotosíntesis, ¿no? Miren. Por aquí, recordando lo que hemos visto en la diapo pasada, vamos a ver por aquí los tilacoides, ¿no? El estroma. Bueno, la lamela es una estructura que va a permitir, pues, la unión de granum, ¿no? Por aquí hay un granum que está formado por tilacoides, ¿no? Cada una de estas formas circulares vendría a ser un tilacoide, ¿no? Son como especie de moneditas, aquí en esta imagen lo vemos, ¿no? Entonces tenemos varios tilacoides que van a formar, ¿qué cosa? El grano o grana, ¿no? Entonces la lamela va a ser la estructura, pues, que permite la unión entre grano. Por aquí la membrana interna, la membrana externa. Por aquí el estroma, ¿no? La parte acuosa, ¿no? Del cloroplasto. Muy bien, chicos. Aquí tenemos nuestra reacción, nuestra fórmula química de la fotosíntesis. ¿Ya? Que nos dice que por 6 moléculas de CO2, ¿ya? Que vienen pues de la fase oscura, más 12 moléculas de agua, más la clorofila por aquí, ¿qué se obtiene? Glucosa. Se obtiene una molécula de glucosa. Mira, por 12 moléculas de agua, una de glucosa, por 6 CO2, una glucosa. Ahora, se libera esta glucosa, también se libera, mira, 6 oxígenos, que para la planta no le va a servir, y por ahí se liberan 6 moléculas de agua, ¿no? Ya dijimos que la planta transpira, ¿verdad? Elimina agua en forma de vapor, ¿ya? Muy bien, chicos. Por aquí se ve desde esta manera la fórmula general. Vamos a ver que existen dos tipos de reacciones dentro del cloroplasto. Unas reacciones de tipo fotodependientes. Foto, no te olvides, es luz. Y entonces, profe, aquí va a depender de la luz. ¿Y dónde se da? A nivel de los tilacoides. Y porque depende de la luz, se le conoce como la fase lumínica, la fase luminosa de la fotosíntesis. Y esta de acá, que es la fase oscura, se le conoce como la reacción fotoindependiente que se da a nivel del estroma. Foto, luz, ya sabemos, ¿no? Independiente, obviamente no va a depender de luz. La fase oscura, chicos, se hace de día o de noche. No pasa nada, ¿ya? La fase lumínica sí o sí necesita tener luz, si no, no ocurre, ¿ya? Entonces, observamos, jóvenes, que a nivel de la fase luminosa, ya a modo general, se rompe la molécula de agua. Agua va a tener tu planta, donde se absorba mediante la raíz, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta agua de aquí, gracias a la luz, se va a romper, va a liberar oxígeno por este lado, libera oxígeno, gracias a los estomas, ¿sí? Y además hace posible, chicos, que, por ejemplo, esta molécula, este ADP, se una a un fósforo inorgánico y formen ATP. De esta manera, por aquí tenemos a un ADP oxidado, lo reduzca. Gracias a una serie de eventos, reacciones químicas, sucede eso, sí. Entonces, chicos, lo que tú tienes que nunca olvidarte es que en la fase luminosa vamos a obtener ATP y vamos a obtener NAD reducidos. ¿Ya? No te olvides. A esto se le conoce como el NAD reducido. NADP reducido. Esto de acá es oxidado. Pero lo que tú vas a obtener gracias a tu fase lumínica es NADP reducido y también vas a obtener ATP. ¿Ya? Vas a obtener esto. Ahora, te contaré que estos dos subproductos de la fase lumínica ingresan automáticamente, ¿dónde? Ingresan al ciclo de Calvin-Benson, ¿ya? Ingresan, jóvenes, a este ciclo, ¿ya? A la fase oscura. Y aquí, gracias al CO2 que ingresa al ciclo de Calvin, ingresa el ATP, ingresa el NAD, por una serie de eventos se libera glucosas. Se libera, por ejemplo, lípidos. Se libera una serie de enzimas, ¿ya?
Ay, entonces, mire, todo esto ocurre dentro del cloroplasto. Ahora tenemos que ver cada una de ellas, pues, de modo separado y ver qué es lo que sucede exactamente. ¿Ya? Véase aquí. Miren, por aquí tenemos a la fotosíntesis, a la parte de la fase luminosa y vamos a detallar sus, obviamente las partes, pues que son parte de este proceso, ¿ya? Por la cual se va a dar. Una viene a ser la primera, que es la fotoexcitación de la clorofila. El segundo evento es la fotólisis del agua. Tercer evento es la fotofosforilación del ADP, adenosindifosfato, ¿ya? Y por último tenemos la fotorreducción, el cuarto evento, cuarto paso, la fotorreducción del NAD. A ver. Miren, jóvenes, esto vendría a ser por los 4 pasos, ¿ya? Que van a ser pues parte de la fotosíntesis, exactamente de la fase lumínica, la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Pueden haber dentro de ellos pues una serie de pasos también, ¿no? Que nosotros podríamos anotar, pero nosotros a nivel de pre y a nivel pues del examen, ¿no? Nos interesa la carnecita, ¿verdad? Entonces, vayamos por este lado y pongan mucha atención, chicos, por favor, ¿ya? Miren, por este lado, ¿qué teníamos? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama esto, jóvenes? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llama esto? Todo esto que estoy señalando con el puntero láser. ¿Cómo se llama esta estructura, jóvenes? Todo eso. No tengan miedo a equivocarse, jóvenes. No hay problema. A ver, ¿cómo se llamaba toda la estructura, chicos? Mira, toda la estructura se le llama granum o grana. El conjunto de tilacoides se le conoce como granum o grana. ¿Ya? Entonces, todo esto vendría a ser un granum o grana. ¿Ya? Entonces, por aquí, si es el granum o grana, ¿qué va a tener? Pues tilacoides, ¿no? Muchos tilacoides por acá. Muy bien, entonces por acá tilacoides, bastantes tilacoides. Muy bien. A este tilacoide nosotros lo hemos cortado, a este granum o grana lo hemos cortado, mira. Hemos cortado este granum o grana. ¿Ya? Ah, por acá. Muy bien, entonces al cortarlo nosotros, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a ver pues aquí en el microscopio, ¿no? ¿Qué es lo que veríamos? Vamos a ver estructuras a la que se le conoce como la membrana del tilacoides. Por aquí también tenemos otra membrana del tilacoides, la luz del tilacoides. Ay, profe, entonces este amarillito que yo veo aquí, ¿qué son? Es la luz del tilacoides. Por aquí la membrana de tilacoides y por aquí la otra membrana de tilacoides. Profe, y la parte de acá, si es que yo veo desde este punto de vista, ¿qué sería? El estroma, chicos. Donde está fuera del granum o grana es el estroma, claro que sí, la parte acuosa que les mencionaba. Entonces, jóvenes, identificando estas estructuras, vamos a ver que dentro de la membrana del tilacoide vamos a ver pues a fotosistemas, mira. A un fotosistema 2 y a un fotosistema 1, que también se le conoce con estos nombrecitos. Al fotosistema 2 con el P680
y al fotosistema 1 como P700. Estos nombres se les da por un tema de longitud de onda, ¿no? Porque ya vimos, pues tiene que necesitar de luz y la luz va a impactar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegan estos fotones? De acuerdo a esa medida, de acuerdo a esa velocidad, es que se le da estos nombrecitos, ¿no? P680, ¿no? Su medida se da en nanómetros incluso, y por acá el P700. Es por si acaso, sus nombres alternos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que más yo puedo notar aquí dentro de esta membrana del tilacoides? A unos transportadores de electrones, jóvenes. Yo tengo aquí a la plastoquinona, un transportador de electrón, al citocromo BF, tengo a la plastocianina, tengo por aquí a la ferrodoxina y tengo a otro transportador que es la ferredoxina NAD reductasa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa como primer evento? Ah, por si acaso, aquí tenemos una proteína, ¿ya? Que se le conoce como el ATP sintasa, ATPasa, ATP sintetasa. O sea, tiene varios nombres. Esta proteína es importante porque gracias a ella, pues el ADP se va a unir a un fósforo inorgánico y van a transformarlo en ATP. Pero ya identificamos todas las partecitas de este sistema y vayamos a ver cómo funciona, pues, ¿no? La fotoexcitación de la clorofila. ¿Qué es lo que pasa? Como primer evento, mira por acá, llegan los fotones, impactan a nivel del fotosistema 2. ¿Y qué es lo que hay en el fotosistema 2 también? Profe, hay clorofila. Miren esos puntitos verdes. Es bastante clorofila, mira. Ahí entonces impacta el fotón, la clorofila se excita. Y en biología, cuando alguien se va a excitar, ¿qué va a hacer? Dar respuesta. Entonces, en este caso, este va a dar respuesta. ¿Cómo es su respuesta? Dar electrones. Va a brindar electrones. Y entonces, profe, llegan los fotones, impactan al fotosistema 2, la clorofila se ve excitada y se va a liberar electrones. Y estos electrones se van a transportar, obviamente, por estos transportadores de electrones, ¿no? Plastoquinona, citocromo BF, plastocianina, también a la ferredoxina, por aquí llegando hasta la ferredoxina NAD reductasa. ¿Ya? Ahora, tenemos al evento 2, que es la fotólisis del agua. Fotoluz. Lisis, chicos, es ruptura, ¿ya? Se rompe la molécula del agua. Y al romperse la molécula del agua, gracias también a los fotones, que también van a llegar del sol, ¿ya? Por aquí llegan fotones, impactan con el agua se rompe, libera oxígeno, medio oxígeno, por aquí liberan protones, liberan iones hidrógeno. Pero estos iones hidrógenos, chicos, ¿qué es lo que hace? Se van a quedar a nivel de la luz del tilacoides. ¿Ya? Ahora, miren, si te das cuenta, se liberan electrones, se liberan iones hidrógeno. Profe, al liberarse electrones, va a traer consigo tanta energía que permite que, por ejemplo, los protones que se encuentran a nivel del estroma ingresen por el complejo citocromo BF. Van a ingresar por el complejo citocromo BF del estroma hacia la luz del tilacoides. Y entonces, profe, al transportarse electrones se genera energía, obviamente. Y esta energía permite el ingreso de protones del estroma hacia la luz del tilacoides. Entonces, tenemos iones hidrógeno de la fotólisis del agua y tenemos iones hidrógenos justamente del transporte de estos mediante el complejo citocromo BF. Entonces nos hemos llenado, jóvenes, mira, bastantes protones. Y obviamente, ¿no? Aquí te vas a acordar pues sobre las gradientes, ¿te acuerdas? Donde existe de una mayor concentración pasa a una zona de menor concentración. Por aquí, como hay muchos iones hidrógenos, tienen que pasar. Pasan por la proteína ATP sintasa, ATPasa. Ingresan, mira por acá, ingresa un protón, va a ingresar, ingresa, muy bien, ingresó a nivel del estroma. Ahora, este evento
es tan importante porque esto a su vez trae consigo mucha energía. O sea, al momento de ingresar estos protones por el ATP sintasa, ya va a generar energía de tal modo que el ADP que se encuentra en el estroma se una a un fósforo inorgánico y formen ATP, chicos. Forman ATP. ¿Ok? Luego vamos a ver que ingresó los protones. Mira, ingresa el hidrógeno. Y este hidrógeno busca a su pareja, busca a su amigo, busca un NAD oxidado, mira, ve. Busca un NAD oxidado. Ahora, al llegar al NAD oxidado, este NAD oxidado va a estar muy cerca a la ferredoxina NAD reductasa. Y como la ferredoxina NAD reductasa ha recibido electrones, este se va a cargar de energía. Esta energía que le va a dar este transporte de electrones al llegar a este punto va a hacer que justamente este hidrógeno se una al NAD y formen finalmente, ¿qué cosa? El NADP reducido, mira. Entonces, ¿cuáles son los productos de mi fase luminosa? Es el NADP reducido y es el ATP. Y es así como funciona, jóvenes, la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió para ir a la fase oscura? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que vuelva a repetir? No hay problema. ¿Sí, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, con estos eventos, ¿ya? Nosotros vamos a ver pues que se forman dos productos importantes. ¿Ya? Te lo vuelvo a marcar. ¿Ya? No hay que olvidarnos de esto por nada. El NADP reducido y por este lado el ATP. ¿Ya? Ahora, para hacerlo un poquito más difícil, a ver, ustedes son chicos muy inteligentes. Nuestra fórmula que decía, ¿cuántas moléculas de agua? 12, ¿verdad? La pregunta es fácil. ¿Cuántos NADP reducidos yo voy a producir? Lo que yo te he contado es a base de una molécula de agua. ¿Ya? ¿Cuántos NADP reducidos se debe obtener en la fase luminosa para que vaya a la fase oscura si tu fórmula te dice que debes gastar 12 aguas? ¿Qué responden, chicos? Porque eso sí me pueden preguntar en el examen, ¿verdad? A ver, ¿cuántos NADP reducidos podemos vamos a generar por 12 moléculas de agua? ¿Cuántos NADP reducidos? Miren, la fórmula me dice que yo voy a necesitar 12 aguas para poder formar una molécula de glucosa, ¿ya? Tan solo una. Entonces, la profesora a mí me ha explicado todos esos eventos relacionados solo a una molécula de agua. Si yo necesito 12 moléculas o gasto 12 moléculas de agua, ¿cuántos NADP voy a obtener? Voy a producir, jóvenes, 12 NADP reducidos. ¿Y cuántos ATPs yo voy a producir? Mira, nosotros vamos a producir por una molécula de agua, por un agua, nosotros producimos 1.5 de ATP.
¿Cuántos ATPs yo voy a producir por 12 aguas? ¿Cuántos ATPs necesitaríamos para que se haga la fase oscura? ¿Cuántos ATP, jóvenes? ¿Qué me dirían, jóvenes? ¿6 mis? Ya. En este caso, tendríamos que multiplicar 12 por 1.5, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 18 ATPs. ¿Ya? Entonces, profe, para formar una molécula de glucosa, yo voy a necesitar 12 NADP reducidos y 18 ATPs. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá te indica la fórmula, ¿no? La fórmula nos dice que todo esto viene a ser pues nuestras reacciones químicas que ocurren, ¿verdad? Y nuestra fórmula de la fotosíntesis. Entonces, para una glucosa, ¿cuántas aguas necesito? 12 aguas. Por eso te decía, para un NAD son 12 NAD y para formar ATPs son 18 ATPs. ¿Por qué? Porque hemos utilizado 12 moléculas de agua. ¿Ya? Ahora más lo vamos a aterrizar en la fase oscura. Pero hay que tocar pues esta partecita también. Miren, el punto 4, que es la fotofosforilación del ADP, que viene a ser este. ¿Ya? O sea, ¿cómo tú vas a formar ATP? ¿Ya? Lo puedes hacer por esta formita que te hemos dado, donde los electrones viajan. Mira, te das cuenta aquí, los electrones viajan y no retornan, ¿verdad? Los electrones se quedaron en ferrodoxina NAD reductasa y ya no regresan, ¿ya? A fotofosforilación que nosotros hemos visto, se le conoce como la fotofosforilación de tipo no cíclica o acíclica, ¿ya? ¿Por qué? Justamente los electrones que salen del fotosistema 2, ¿ya? Se van del fotosistema 2 al fotosistema 1, mira. Ve. Y todo esto hace que se convierta, justamente, se transforme y se forme el NAD reducido. ¿Tú lo ves que en algún momento retornan? No, ¿verdad? Los electrones se van, ya no regresan, ¿ya? Entonces, aquí, en este tipo de fotofosforilación, acíclica, los electrones no regresan. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué cosa se formaba en este tipo de fotofosforilación, en este tipo de fase que hemos visto en la lámina anterior? Se forma ATP, ¿qué más? Se forma oxígeno y se forma el NADP reducido, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. ¿Cuántos fotosistemas van a trabajar en este tipo de fotofosforilación? Trabajan 2 fotosistemas. El fotosistema 1, ¿ya? P700 y el fotosistema 2, P680, ¿ya? Ahora, si tú vas a obtener ATP y si tú vas a obtener NADP reducidos, ¿estos a dónde se van? A la fase oscura. Profe, pero si solamente yo puedo producir ATP, no hace fase oscura. Tu ciclo que has desarrollado no llega a ser una fase oscura, ¿ya? Entonces, aquí, por obtener ATP y obtener NADP reducido, vamos a ver que estos de aquí forman o permite que se produzca una fase oscura. ¿Ok? Muy bien, chicos. En cambio, una fotofosforilación cíclica, que viene a ser este dibujo, mira, tú ves que aquí solo notamos a un fotosistema, ¿verdad? Al fotosistema 1. Este fotosistema 1, yo veo, profe, que se liberan electrones por aquí pasa por citocromo BF, de ahí esos electrones regresan nuevamente al fotosistema 1, estos electrones nuevamente viajan al fotosistema 1, retornan, están yendo y viniendo, mire, profe.
Están formando un ciclo. Por eso se le conoce como fotofosforilación cíclica. Aquí los electrones retornan, van y vienen, ¿verdad? En este tipo de fotofosforilación cíclica, como solamente hay un fotosistema, que es el fotosistema 1, ¿ya? Vamos a ver que se obtiene nada más ATP. Es el único producto que tú puedes obtener con una fotofosforilación de tipo cíclica. Obtener ATP, ¿ya? Ahora, si se obtiene solo ATP, ¿sucederá una fase oscura? No, pues, no ocurre fase oscura. No hay una fase oscura. Porque ¿qué le faltaría? El NADP reducido para que se produzca recién una fase oscura. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esto es en cuanto a la fotofosforilación cíclica. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntitas en tu material? Ya con eso lo puedes resolver. Ya hay que tener en cuenta eso. Ahora, tú puedes decir, profe, o sea, las plantas no solamente esto, o sea, las plantas no solamente pasan por ambas fases, fase lumínica y oscura, también hay unas que solamente realizan la fotofosforilación cíclica dentro de la fase lumínica. Hay plantas, por ejemplo, cuando nuestras plantas no son regadas adecuadamente en el tiempo necesario, tal vez yo tengo por ahí una plantita, ¿no? Que necesito regarse hace 2, 3 días y tu planta lo ves verde todavía, ¿no? Y cada vez que te acuerdas dices, ay, no he regado mi planta, ¿no? Pero está igual viva, ¿no? Entonces, ahí tu plantita está haciendo fotosíntesis, sí, pero solamente con el tema de producir ATP, solamente para tener energía y no apagarse, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces, es una forma de supervivencia, por decirlo así, para que la plantita, pues, pueda mantenerse viva, ¿ve? Pueda mantenerse activa. Entonces, solamente produce ATP para poder no morir, pues. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que pasa, ¿ya? Muy bien, entonces dijimos que por aquí se producen 12 NADP reducidos, 18 ATPs. Y por aquí vamos a ver pues que se pasa a la fase oscura. También pongan atención en esta parte, jóvenes, por favor. Mira, vamos a notar que por aquí han venido tus 18 ATPs y tus 12 NADP reducidos, ¿ya? Les contaré que en una fase oscura, para que ocurra una fase oscura, aparte de estos productos de la fase luminosa, es necesario que existan unas moléculas, ¿ya? ¿Cuáles? Por este lado tenemos, para este color, a la ribulosa 1.5 bifosfato, tenemos a carbono, ¿ya? Gracias al CO2, y tenemos a una enzima muy importante, que es la rubisco. Son tres productos importantes, ¿verdad? Que van a ser parte de la fase oscura también. Esta fase oscura es conocida también como el ciclo de Calvin o ciclo de Calvin-Benson. Por eso es que acá notas esto. Es lo mismo, ciclo de Calvin o fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. Entonces, chicos, mira, dijimos que por este lado existe eso de acá, ya esta molécula que se le conoce como ribulosa 1.5 bifosfato. Si por ahí tienes la curiosidad, ¿por qué 1.5 bifosfato? Porque está fosfatada en el carbono 1 y en el carbono 5, ¿ya? Por eso bi es de 2, ¿ya? Fosfatada, está doblemente fosfatada, tanto en el carbono 1 como el carbono 5. Entonces, este 1.5 bifosfato de ribulosa no quiere tener 5 carbonos, quiere tener 6 carbonos. No está feliz hasta lograrlo. Pero para eso tiene su aliada, ¿no? Tiene su amiga, que es la rubisco. Esta enzima rubisco le va a decir, muy bien, quiero hacerte feliz, te voy a regalar un carbono, le dice. Y este rubisco agarra carbono del CO2 que abunda, ¿dónde? En la planta. Pues ya vimos que la planta absorbe bastante CO2 de su medio ambiente, ¿verdad?
Entonces Rubisco le regala un carbono. Mira, aquí veo un carbono, te regalo el carbono y sé feliz. Pero como la ribulosa tiene la naturaleza de solamente presentar 5 carbonos, y al tener un carbono de más, jóvenes, se vuelve inestable. Se vuelve totalmente inestable. A lo que esta va a tener una vida corta, por ser totalmente inestable. Y al ser inestable y tener vida corta, se va a partir en dos. Se parte en dos partes. ¿Ya? Entonces, de tener 6 carbonos y se va a partir en dos, por acá tenemos un producto de 3 carbonos. ¿Ya? Ahora, este producto, que por ahí se llama el 3-fosfoglicerato, le va a llegar los ATPs. Mira, llegan ATPs. Estos ATPs lo van a fosfatar, jóvenes, lo van a fosfatar, ¿ya? Mira por este lado, lo van a fosfatar y luego de ser fosfatados, ellos se van a hidrogenarse, se van a hidrogenar, se hidrogenan, gracias a quién, al NAD. Ah, profe, estos de acá han venido de la fase luminosa, así es. ¿Ya? Entonces, una vez el 3-fosfoglicerato se va a fosfatar, se va a hidrogenar, ¿ya? Se transforma en el gliceraldehído 3-fosfato. El manda más. ¿Por qué les digo el manda más? Porque gracias a este 3-fosfoglicerato va a una vía conocida como la vía de las hexosas y forma glucosas, forma glúcidos. Si de repente este PEGAL o este 3-gliceraldehído 3-fosfato se va a la vía de los aminoácidos que forma proteínas, se va a la vía de los ácidos grasos y glicerina forma lípidos. Y por este lado se va a la vía de las pentosas, ¿ya? Y va a formar la ribulosa. ¿Pero por qué va a formar ribulosa otra vez? Mira, forma ribulosa 5-fosfato, para que esta, gracias al ATP, nuevamente forme ribulosa 1.5 bifosfato y el ciclo se repita, jóvenes. El ciclo nuevamente se repita. ¿Se dan cuenta? Ahora, nuevamente, ¿ya? La ribulosa 1.5 bifosfato, ¿ya? Gracias a la enzima rubisco que le aporta carbono, se va a convertir en una hexosa de vida corta, es decir, de 6 carbonos. Esta, al volverse inestable, se parte en dos, ingresa ATP, ingresa NAD, lo fosforila y lo hidrogeniza, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y este puede ir por la vía de las hexosas formando glucosa, por la vía de las pentosas formando ribulosa 5-fosfato, por aquí ingresa un ATP y se transforma en ribulosa 1.5 bifosfato. Y el ciclo otra vez se repite, jóvenes. Entonces, gracias a este carbono que ha ingresado dentro de este ciclo, chicos, se va a tener, pues, se va a obtener glucosas, se va a obtener, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos, etc. ¿Ya, jóvenes? Ahora, seguimos con el tema del balance, ¿ya? Mira, te explico. Aquí en la fórmula, en esta fórmula, para una glucosa, aparte de agua, se necesitaba CO2, ¿verdad? CO2 que ya lo identificamos, que está aquí. Y me dice que justamente para una glucosa, ¿cuántos CO2? Son 6 CO2, ¿verdad? Son 6 CO2. Ah, y entonces, profe, para formar una glucosa, yo hago uso de 6 CO2. Si yo uso 6 CO2, 6 carbonos, ¿ya? ¿Cuántos ATPs utilizo aquí? ¿Cuánto sería? 2 por 6 sería 12 ATPs, ¿verdad? 12 ATPs. ¿Cuántos NAD utilizaría? Profe, sería 6 por 2, serían 12 NAD. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos ATPs yo gastaría a este nivel? Serían 6 ATPs. Ah, ya, profe, es que tú lo que me has explicado es en base solo a un ciclo. O sea, tiene que pasar 6 ciclos para que recién por ahí se utilice y se haga uso pues de este para formar glucosa, correcto.
Son 6 carbonos para formar una glucosa, a la vez son 12 ATPs por este lado, son 12 NAD reducidos y son 6 ATPs más. 6 ATPs más 12 ATPs, ¿cuántos ATPs me das? 18 ATPs. ¿Cuántos NAD reducidos? 12 NAD reducidos. Entonces, jóvenes, todo lo que tú produjiste en tu fase lumínica, en tu fase luminosa, lo has gastado para formar, para ser parte de la fase oscura y formar, por ejemplo, una glucosa. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es en cuanto a la fase oscura. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Un segundo, por favor. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. A ver. Muy bien, chicos. Esto de acá, para poder continuar con la respiración celular, por favor, veamos esta pregunta 9 de nuestro material. ¿Ya? Por favor. Nos dice que un investigador observa 3 fallas distintas en plantas, ¿ya? Nos dice que la rubisco nos dice por esta enzima, ¿ya? No logra unir CO2 con la ribulosa 1.5 bifosfato. Ah, ya te dice que la rubisco no puede unir al carbono con esta ribulosa 1.5 bifosfato. Además, el gliceraldehído 3-fosfato no puede formarse. Ah, ya te dice que no se puede formar el gliceraldehído 3-fosfato por falta del NAD, ¿ya? Además, el gliceraldehído no se transforma en ribulosa 1.5 bifosfato. ¿A qué etapa del ciclo de Calvin corresponde a una de estas fallas respectivamente? ¿Cuáles serían nuestras, a ver, de acuerdo a lo que les he explicado, cuáles serían los pasos de una fase oscura según la explicación, jóvenes? ¿Cuáles serían las fases? A ver. ¿Qué sucedería si la rubisco no se une al CO2 y no le da a la ribulosa 1.5 bifosfato? ¿Cómo lo llamaríamos nosotros a esa fase? Cuando no se puede unir. ¿Cómo se llamaría esa fase? ¿Reducción, regeneración o fijación? ¿Reducción, fijación o regeneración? Cuando la rubisco no se logra unir, cuando algo no se logra unir o cuando algo se une, a esto se le conoce como la fijación, jóvenes. Ya se fija. ¿Mm? Fijación. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si el gliceraldehído no puede formarse? Cuando no puede formarse, cuando no puede formarse, no se puede formar por la falta de NADPH. A esto se le conoce como la reducción por falta del NADPH. ¿Por qué? Porque a este nivel, ¿qué es lo que le va a pasar a este NADPH para que se vuelva oxidado? Se va a tener que reducir. A este proceso se le llama justamente reducción. ¿Ya? Entonces, como el NADPH no se ha reducido, ya se le conoce como reducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa está fallando aquí también? Gliceraldehído no se transforma en ribulosa 1.5 bifosfato. No se está regenerando, pues.
¿no? No se está formando. Entonces, los pasos de la fase oscura, no se olviden, va a ser fijación, reducción y regeneración. Ya les dije, ¿no? Reducción, porque el NADP, que viene de la fase luminosa, se va a tener que, este reducido va a tener que oxidarse y volverse en NADP simplemente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, veamos la respiración celular. ¿Ya? Nos vamos netamente de plantitas y ahora vayamos ahora a las células. ¿Ya? Células que más nos vamos a centrar pues a nivel pues de mitocondrias, vamos a ver pues qué sucede si es que hay oxígeno y no hay oxígeno, ¿no? Y demás. La respiración celular es un proceso de la célula que le permite obtener ATP. Eso es lo importante aquí, ¿ya? La importancia es obtener ATP, ¿ya? Ahora, este proceso lo hace con esa finalidad, ¿ya? Entonces, para poder obtener ATP, ¿qué es lo que va a hacer? Oxidar, va a degradar compuestos orgánicos, ¿verdad? Compuestos orgánicos como glucosa, y de esta manera se obtiene energía, ¿ya? Veamos aquí que esta respiración celular puede ser de dos tipos. Respiración anaeróbica, ¿ya? Que se da a nivel del citosol sin oxígeno, y la respiración aeróbica, que se da en la mitocondria con oxígeno. ¿Qué es lo que hace nuestra célula? Ya a grandes rasgos, miren. Las células en general van a querer producir ATP para que sigan funcionando, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos una molécula orgánica que es la glucosa, jóvenes, ¿no? Porque nosotros hasta ahora hemos visto pues cómo se forma la glucosa, ¿no? Cómo se procesa, etc. Entonces vamos a trabajar en base a la glucosa, ¿ya? La glucosa, por una serie de eventos conocidos como la glicólisis o bien de Enden-Meyerhof, permite la formación del piruvato, ¿ya? Permite la formación del piruvato. Dos moléculas de piruvato que este evento, esta glucólisis, genera de por sí ATP. Ya entonces, cuando la glucosa pasa por glicólisis y se transforma en piruvato, ya se genera ATP. Simple y sencillo. Ahora, les cuento que este piruvato tiene dos opciones. Si va a la mitocondria o se queda en el citosol. Si se queda en el citosol, ¿qué sería? Si se queda en el citosol, sería una respiración anaeróbica. Realiza respiración anaeróbica. Si se va a la mitocondria, ¿qué hace? Pues una respiración aeróbica con oxígeno. Sin oxígeno, con oxígeno. Entonces, jóvenes, en conclusión, tanto la respiración anaeróbica y aeróbica, nunca te olvides, tiene que pasar por el proceso de la glicólisis. Tiene que pasar por el proceso de glucólisis o vía de Enden-Meyerhof. Ambas. Ahora, dentro de la respiración anaeróbica, si se quedó en el citosol, realiza el proceso de fermentación. Que la fermentación hace que este piruvato que se formó mediante la glucólisis se transforme en etanol o en lactato. Profe, ¿y la fermentación genera ATP? No. No genera ATP. Profe, entonces estos dos piruvatos, cuando ingresan a la mitocondria, pasan a hacerse acetil, luego pasan al ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs a un transporte de electrones. Por ahí se va generando más ATP, correcto. En este tipo de respiración aeróbica, sí se forma mayor cantidad de ATP, ¿ya? En cambio, en la respiración anaeróbica, sí se forma ATP, pero solamente en el proceso de la glicólisis, ¿ya? Ahora, esta es la mitocondria, ¿no? La mitocondria, recordando, va a tener su matriz o mitosol, que es esta parte acuosa, su ADN, el ADN circular y desnudo, su ribosoma 70S,
proteínas como el ATP sintasa, doble membrana, una membrana interna, una membrana externa y por aquí las crestas mitocondriales. ¿Ya? Aquí, veamos, jóvenes, el proceso de la respiración aeróbica. ¿Ya? Bueno, nuestra célula, que ya dijimos, atrapa a la glucosa, pasa por un proceso de la glucólisis, este se transforma en 2 moléculas de piruvato o 2 ácidos pirúvicos y gracias a esta glucólisis se puede obtener ATP. Estos piruvatos, estos 2 piruvatos, cuando ingresan a la mitocondria están haciendo respiración aeróbica. Entonces, si hay respiración aeróbica va a haber presencia de oxígeno. Ahora, estos piruvatos ingresan a la mitocondria, se transforma el piruvato en acetil, se une a una enzima conocida como la coenzima A y forman acetilcoenzima A. Luego, este pasa al ciclo del ácido cítrico, generando 2 ATPs y finalmente pasa al transporte de electrones y quimiosmosis, liberando 32 a 34 ATPs. Veámoslo aquí de modo más detallado. Miren por este lado la glucólisis o la vía de Enden-Meyerhof. Estamos viendo que esto, ¿dónde ocurre? Tanto en respiración aeróbica como en respiración anaeróbica. Ya dijimos, este paso nada más, ¿ya? Entonces, en la glucólisis, una molécula de glucosa va a gastar 2 ATPs para transformarse de glucosa a fructosa 1.6. Esta fructosa 1.6 se transforma en gliceraldehídos, 2 gliceraldehídos, que a la larga va a permitir que obtenga 4 ATPs y por aquí obtenga 2 NAD reducidos. Pero no es NAD con P, jóvenes, por si acaso. Ya el NAD con P estaba por este lado. Miren. Esto de acá es cuando hablábamos de fotosíntesis, NAD con P, mira, ¿ya? No se me vayan a confundir en la hora del examen y no lean bien. Esto es para fase oscura, fase lumínica, NAD pH, ¿ya? Y para respiración celular es simplemente 2 NADH, ¿ya? Entonces, profe, en conclusión, si yo he ganado 4 ATPs, y he gastado 2 ATPs, ¿con cuántos ATPs te quedas? Con 2 ATPs. ¿Y cuántos NAD reducidos? 2 NAD reducidos. ¿Qué es lo que formas? 2 piruvatos. Ahora, esto, si pasara por respiración anaeróbica, haría fermentación. Pero en este caso estamos viendo que estamos estudiando la respiración aeróbica primero, ¿ya? Entonces, por ende, estos NAD jóvenes pasan a la mitocondria por unas lanzaderas. ¿Ya? Estos NAD pasan a la mitocondria, pero por unas lanzaderas. Es decir, lo que se forma acá, los 2 NAD, ¿ya? Tienen que pasar aquí mediante unas lanzaderas, unos mecanismos. Sin esos mecanismos no ingresan. Pero nos enfocamos ahorita en el piruvato, ¿ya? De ahí hablamos de las lanzaderas, jóvenes. Estos piruvatos se van a descarboxilar, es decir, pierden carbonos. Por aquí, mira, ve, tu piruvato que tiene 3 carbonos se va a descarboxilar, pierde el piruvato un carbono en forma de CO2, a la vez va a producir NAD, produce NAD, a la vez se une a su amiga la coenzima A y forma el acetilcoenzima A. Les cuento que si de por sí el piruvato que se transforma simplemente en acetil, no lo van a aceptar aquí, jóvenes, lo rechazan. Tiene que ingresar como acetilcoenzima A, es la única manera, ¿ya? Entonces, en esta serie de eventos, transformaciones químicas y demás, lo que nosotros debemos dominar es qué es lo que va a formar al fin y al cabo, ¿no? Estos piruvatos se transforman en acetilcoenzima A gracias a la coenzima A, pero ¿qué es lo que forma? NAD, reducidos, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuántos formaría? 2. ¿Por qué 2, profe? Porque son 2 piruvatos, jóvenes. No se olviden. ¿Ya? Son 2 piruvatos.
Muy bien, entonces, una vez el acetilcoenzima ¿a dónde ingresa? Ingresa al ciclo del ácido cítrico, al ciclo de Krebs también se le llama, ¿ya? O al citrato. Así también se le conoce como citrato, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, este acetilcoenzima A, el coenzima A le dijo, mira, amiguito, yo ya te traje el ciclo del ácido cítrico, así es que me voy. Yo te dejé que te dejen ingresar y así es que ya terminó mi función. Bye bye. Se despide, lo deja al acetil con sus 2 carbonos. El acetil hace clic con el oxalacetato de 4 carbonos y forman esta molécula de 6 carbonos. Más allá de los nombres, enfoquémonos a qué es lo que se produce. Este citrato, chicos, que se ha formado, va a pasar por una serie de eventos químicos, formando nuevamente oxalacetato y el oxalacetato esperando el acetil y así el ciclo se repite. Importante acá, ¿cuántos NAD se produce? 1, 2, 3. Lo que te he explicado es solamente para un piruvato. ¿Cuántos piruvatos son? 2 piruvatos. ¿Cuántos serían NAD? Serían, profe, 6 NAD. 6 NAD. ¿Cuántos ATP? Serían 2 ATPs. Son 2 piruvatos. ¿Cuántos FAT? ¿Cuántos FAT? Serían simplemente 2 FAT. ¿Ya? Esto es lo que se produce en esa serie de eventos. Y esto se debe transportar. Esto se va a transportar, jóvenes. Ojo aquí. ¿Cómo se transporta, profe? Miren, esto de acá, primeramente identifiquemos a la mitocondria, ¿ya? La mitocondria presenta una matriz de la mitocondria, ¿ya? Presenta un citosol, una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. ¿Te parece? Esto se parece a la fase lumínica que hemos visto. No es lo mismo, pero se parece, ¿ya? Pero no te confundas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir todos estos dibujos? Fácil, mira. A nivel de la membrana mitocondrial interna, se van a ubicar unas enzimas, chicos. La enzima NADQ-reductasa, la ubiquinona, el citocromo C, el citocromo oxidasa. La NADQ-reductasa, chicos, va a capturar al NAD reducido. Mira, lo captura, lo atrapa. Lo atrapa con la finalidad de transformarlo en NAD oxidado. ¿Ya? Entonces, chicos, al hacer esto, permite pues que los protones que hay a nivel de la matriz de la mitocondria ingresen al espacio intermembrana. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Vamos a notar pues que ese NADQ-reductasa activa al citocromo C y el citocromo C, ¿qué va a hacer? Permite que ingresen los protones de la matriz de la mitocondria al espacio intermembrana. El citocromo C activa el citocromo oxidasa, permitiendo pues que los hidrógenos que están a nivel de la matriz de la mitocondria ingresen al espacio intermembrana. ¿Ya? Ahora, esta citocromo oxidasa permite que los hidrógenos y el oxígeno que se encuentran disueltos por ahí, porque acuérdate, es una respiración aeróbica, se forme pues la molécula de agua. ¿Qué pasa con el FAD? Mira, el FAD es atrapado por la ubiquinona, por esta enzima. Esta ubiquinona lo oxida a este FAD y a la vez la ubiquinona activa al citocromo C. El citocromo C, al ser activado, permite que los protones que se encuentran a nivel de la matriz de la mitocondria ingresen al espacio intermembrana, activa también al citocromo oxidasa y permite que los protones ingresen al espacio intermembrana. Y como aquí hay muchos protones, tienen que ingresar de la mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Ingresan por dónde? Por el ATP sintasa. Lo van a hacer por el ATP sintasa. Y al ingresar protones, esto genera tanta energía que se va a unir el ADP más el fósforo inorgánico formando el ATP. ¿Ya? Por eso, jóvenes, es que existe la famoso balance energético por una glucosa. ¿Ya? Entonces, por aquí, por ejemplo, un NAD equivale
a 3 ATPs. Y un FAD, jóvenes, un FAD equivale a 2 ATPs. Por eso, la explicación es justamente por toda esa fosforilación oxidativa, ¿ya? Por eso es que se transforma de este modo, ¿ya? No es porque a alguien se le ocurre ni nada, ¿ya, chicos? Entonces, ya sabemos que por un NAD se forman 3 ATPs y por un FAD 2 ATPs. ¿Tú te acuerdas que acá en el citosol había pues la glucólisis, ¿verdad? Sucedía la glucólisis, acá está. ¿Ya? Ocurre la glucólisis, donde la glucosa se transforma en piruvatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se producía? Te dije, ¿no? Se produce 2 ATPs y se producían 2 NAD. Y te dije que estos NAD tenían que ingresar a la mitocondria mediante unas lanzaderas. La mitocondria no puede importar NAD, no tiene esa facilidad. Entonces, imaginemos que las lanzaderas son una especie de puentes. Sin esos puentes no puedes cruzar un río, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos NAD necesitan de esas lanzaderas. Y existen dos tipos de lanzadera. ¿Cuáles son? Para los NAD producidos en la glucólisis, ¿ya? Existe la lanzadera glicerol 3-fosfato y la lanzadera malato-aspartato. Esto quiere decir, traducido en ATP, que 2 NAD, si es que pasa por la lanzadera glicerol 3-fosfato, se transforma en 4 ATPs. Pero si pasa por esta lanzadera malato-aspartato, se transforma automáticamente en 6 ATPs. Ahora, por ejemplo, nuestras células a nivel del hígado van a utilizar la lanzadera malato-aspartato, la que genera mayor cantidad de ATP. ¿Ya? Y así podríamos citar varias células de varios órganos o tejidos que van a hacer uso pues, de diferentes tipos de lanzaderas. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá te han puesto esto, ¿no? Que formándose los dos NAD a nivel pues, de la glucólisis se puede tener aquí de 4 a 6 ATPs. De 4 a 6 ATPs. Dijimos que estos piruvatos, ¿dónde ingresaban? A la mitocondria. Se transformaba en acetil. Gracias a una coenzima A se forma la acetilcoenzima A que se libera 2 NAD. ¿El NAD cuánto vale? 3 ATPs. 3 por 2 son 6 ATPs. Ahora, también decíamos que a nivel del ciclo del ácido cítrico se forma 2 ATPs y también se formaban 6 NAD y 2 FAD. 6 NAD, a ver, ¿cuánto vale el NAD? 3. 6 por 3, 18. Muy bien, 18 ATPs. 2 FAD. Los FAD valen 2 ATPs, sería 2 por 2, 4 ATPs. Sumando esto, chicos, voy a obtener de 32 a 34 ATPs. Sumando estos ATPs que no han pasado por ningún tipo de lanzadera o por ningún tipo de fotofosforilación oxidativa como esta de acá, directamente forman ATP, sin transformación, sin nada, se va a formar 4 ATPs. En total, si tú sumas los ATPs obtenidos dentro de la respiración aeróbica, vas a ver que hay de 36 a 38 ATPs. Esos jóvenes en cuanto al balance energético de una glucosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Todo bien? Para seguir con la fermentación. Sí, Miss. Ya. Muy bien, jóvenes. Veamos ahora la fermentación. Miren. Entonces, tu célula, por este lado, quiere hacer fermentación. Para que haga fermentación, es un proceso metabólico anaeróbico, ¿ya? Sobre todo propio a nivel de las bacterias, mira. Propio a nivel también de algunos organismos que se encuentran dentro del reino protista, dentro de los protozoos, ¿ya? No, cuando hacen fermentación, ya les dije, no van a generar ATP, pero obviamente para que llegue esa fermentación, tienes que realizar glucólisis. Si no realizas glucólisis, no haces fermentación.
Como parte de este proceso respiratorio anaeróbico, haces glucólisis por acá y ahí recién formando tus piruvatos, aquí va a pasar la magia, pasa la fermentación. ¿Cómo así? Mira, entonces tenemos por acá una glucosa que por glucólisis dijimos qué cosa se iba a formar ATPs, ¿verdad? Por aquí esto generaba 2 piruvatos. También qué cosa formaba NAD reducidos, ¿verdad? Entonces, profe, por acá los piruvatos pierden carbono, mira. Pierden carbono en forma de CO2. Estos piruvatos se transforman en acetaldehído o etanal, ¿ya? Se forman en 2 moléculas de acetaldehído que van a hacer uso de los hidrógenos de aquí del NAD. Utilizan los hidrógenos del NAD, ¿ya? Y a la vez, jóvenes, van a hacer uso de una enzima, la alcohol deshidrogenasa. Utilizan una enzima que esto va a hacer pues que hagan una fermentación alcohólica. Ah, profe, entonces el acetaldehído que le quita hidrógenos al NAD se une a la enzima, la alcohol deshidrogenasa, haciendo una fermentación alcohólica. Y de esta manera se obtiene el etanol. El etanol. Presente a nivel de la cerveza, presente a nivel del vino, presente a nivel del alcohol mismo. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes hacen este tipo de fermentación alcohólica? Las levaduras. ¿Ya? Las levaduras. ¿Quién más? Las bacterias fermentativas. Bacterias fermentativas. ¿Ya? Ahora, luego existe otra fermentación que se le conoce como la fermentación láctica, donde dijimos que la glucosa pasa por glucólisis y se transforma en piruvatos, ¿verdad? Estos piruvatos, gracias a una enzima conocida como la lactato deshidrogenasa y el uso del hidrógeno de los NAD, ¿qué va a hacer? Se va a transformar en lactato simplemente, ¿ya? Entonces, profe, la fermentación láctica es de glucosa, se transforma a lactato, simplemente, ¿verdad? ¿Ha eliminado carbonos en forma de CO2? No, porque la única que libera carbonos en forma de CO2 es la fermentación alcohólica, por si acaso. Por eso es que cuando, no sé si ustedes han visto el proceso de realizar los vinos, las cervezas, hasta la chicha de jora, hay como una especie de burbujitas, ¿no? Que cuando la abuela, la mamá o alguien hizo este proceso, lo tapan y a los días, horas, van viendo que se va haciendo como una especie de burbuja. Se está liberando CO2, se está liberando carbono en forma de CO2. En cambio, la fermentación láctica no hace eso, no libera carbonos en forma de CO2. ¿Quién esto trabaja ahí? Esta enzima, lactato deshidrogenasa, que finalmente se va a transformar en simplemente en lactato. ¿Quiénes hacen este tipo de fermentación láctica? Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos, ya las bacterias de tipo lácticas. ¿Qué bacterias lácticas conocemos? Pues aquellas que me van a permitir la producción del yogur, ¿verdad? Del queso, del kefir, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tipo de bacterias, en este caso células, también tenemos a los miocitos también, ¿no? Células de nuestros músculos van a realizar fermentación láctica, ¿ya? Entonces, tú y yo hemos evidenciado eso de repente cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Tal vez vamos 2, 3 días a correr y vemos que por ahí se van endureciendo nuestras piernas o si cargamos pesas a nivel de las extremidades superiores, se va formando los músculos, ¿no? Y dices, ya estoy marcando en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, si dejas de hacer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Ya no lo vas a ver hinchadito, nada, ¿no? Lo vas a ver que regresa a su normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento que tú has hecho deporte, has ido formando lactato, has formado lactato. Por eso es que esto se ha ido hinchando tu músculo, ¿ya? Entonces, mira,
has formado lactato, ¿ya? Donde la glucosa se transforma a piruvato, el piruvato se transforma a lactato. Este lactato, cuando ya dejaste de hacer ejercicio, se va hacia la sangre. De la sangre nuevamente ingresa lactato, este lactato se transforma a piruvato, este piruvato a glucosa. Cuando requerimos de la glucosa, este va a la sangre, ¿no? Y nuevamente va al músculo, hacemos ejercicio y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Entonces puede aquí hacerse un ciclo. A este ciclo se le conoce como el ciclo de Cori, cuando se va a reconstruir lactato a glucosa y viceversa. ¿Ya, jóvenes? Entonces no te olvides que tenemos fermentación láctico a nivel de los glóbulos rojos, bacterias lácticas y a nivel de los miocitos. Y la fermentación alcohólica a nivel de las levaduras y a nivel pues, de las bacterias fermentativas. ¿Ya? Muy bien, he aclarado el tema del carbono porque es una de sus preguntas. ¿No vamos a pasar esto? Tema del tiempo. A ver, vayamos aquí rapidito. A ver, respóndame esta pregunta, jóvenes, para cerrar el tema de fermentación, respiración y todos los temas de implicancia con reacciones químicas, con fórmulas. A ver, dice que en un laboratorio se comparan dos cultivos sometidos a condiciones anaeróbicas. ¿Ya? Entonces te dice que hay dos cultivos en condiciones anaeróbicas, donde el primer cultivo se ve que la glucosa genera ATP sin gas. Ya, genera ATP sin gas. Y el segundo cultivo produce ATP, pero se van formando burbujas de CO2 y etanol. ¿Cuál es la relación correcta entre ambos procesos de fermentación? ¿Cómo se llamaría esta fermentación, jóvenes? La primera, donde hay glucosa, donde la glucosa se genera ATP, pero no hay liberación de gases. ¿Cómo se llama? ¿Láctica o alcohólica? Láctica. Láctica. Muy bien, se entendió. ¿Verdad? ¿Y la otra cómo sería? Alcohólica. Alcohólica. Muy bien. Así van a responder en el examen, jóvenes, ¿ya? Entonces, el primer cultivo corresponde a una fermentación láctica y el segundo a una fermentación de tipo alcohólica. ¿Ya? A ver, la 5 es la B de bueno. ¿Ya? Ya. Muy bien, chicos. Ya para finalizar esta parte, ¿tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, jovencitos? ¿Todo bien? Sí, mis, todo bien. Muy bien, chicos. Chicos y chicas. Muy bien. Veamos esto, ¿no? En esa parte nosotros tenemos que ver pues cómo ciertos organismos van a hacer su tipo de intercambio de gases, ¿no? Tenemos ya las plantas, tenemos también a los animales, ¿no? Donde las plantas lo van a hacer mediante los estomas, ¿no? Ya lo dijimos al inicio de la clase, que a nivel de las hojas van a ver pues estas estructuras conocidas como los estomas, y hay plantitas leñosas, por ejemplo, como los troncos, no sé si ustedes han visto en algún parque unos troncos duros, ¿no? De algunos árboles o tal vez de algunos arbustos donde existen como una serie de manchitas, ¿no? Estas plantas leñosas van a tener las lenticelas que les permite el intercambio gaseoso. Pero la gran mayoría de las plantas van a tener estomas que le permiten este intercambio gaseoso. Ya dijimos transpiración, respiración, ¿no? Por este lado tenemos que los insectos a nivel de su abdomen presentan una estructura conocida como la tráquea que le permite pues el intercambio de gases ya con el medio que les rodea. Sobre todo dependiendo de la concentración del oxígeno con el medio. Depende de la concentración del oxígeno que hay en el medio, ahí es donde va a existir pues un intercambio gaseoso. Por ejemplo,
hay insectos que son más grandes, van a requerir de mayores concentraciones de oxígeno. Los más pequeños, por ende, van a necesitar de una cantidad mínima, por ejemplo, de oxígeno. ¿Ya? La respiración cutánea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo realizan mediante la piel. Requisito indispensable, por ejemplo, en esta lombriz de tierra, es que su cuerpo tiene que estar húmedo, ¿ya? Para que exista una respiración cutánea, ¿ya? El cuerpo tiene que encontrarse húmedo. De esta manera va a poder existir este intercambio gaseoso. De lo contrario, no va a poder realizarse, jóvenes, ¿sí? Pero son animalitos pues que ellos ya buscan este hábitat, ¿no? Van a encontrarse a nivel de ese hábitat. No sé si ustedes han visto una lombriz de tierra en vivo y en directo. A veces estas se las compran, ¿no? Para ponerse en los cultivos. Y ellas, tú les pones algún tipo de desecho orgánico y van a formar pues abonos, van a formar tierras ricas en nutrientes y esa planta se va a volver pero fenomenal, muy bonita. Entonces, por aquí tenemos a los anfibios o batracios, ¿no? Aquí vemos a las ranas, a los sapos, a los ajolotes, tenemos un montón de animales que incluso ahora ya lo tienen como mascotas, muchos de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que por lo general los anfibios jóvenes pasan por un tema de ciclo biológico, ¿sí? Entonces, en el ciclo biológico, los más juveniles se les conoce como los renacuajos, los más pequeños, y a los adultos, estos, pues ya donde vemos la forma, normalmente vamos a verlos en forma adulta, ¿ya? Ahí vemos ya todo formado, todas sus estructuras, donde incluso van a dominar ambos hábitats, tanto en algunos de los anfibios van a estar en hábitat terrestre y a la vez compartan pues hábitats acuáticos, ¿no? Ahora, los renacuajos van a respirar mediante branquias externas, van a respirar mediante branquias externas, que ellos justamente van a necesitar, chicos, mantenerse en ambientes bastante húmedos, por ejemplo, estos renacuajos. En cambio, los adultos puede ser por sacos pulmonares que respiren o por su piel, ¿no? Por eso es que aquí necesitaría, ¿qué cosa? Un hábitat húmedo, ¿verdad? Un lugar bastante húmedo para poder respirar. Entonces, hay adultos, nuevamente, ¿no? Que respiran mediante sacos pulmonares y otros mediante la piel del anfibio. Existe la respiración por branquias internas. Esto, lo vemos en nuestros peces, ¿no? Donde estas branquias internas se las conoce como las agallas, ¿no? Entonces, cuando vas al mercado, no sé si tú has observado, la mamá sobre todo es la que observa las agallas, ¿no? En el pez para ver si está fresco, ¿no? Entonces, si las agallas están rojizas, están rosadas, rojas, se ve que es un pescado fresco, ¿no? No tiene muchas horas de haberse pescado, ¿no? En cambio, las que tienen unas agallas marronescas, lo más probable es que hayan pasado días incluso de haberse sido pescado. Entonces, jóvenes, esto de acá permite pues que el pez pueda captar el agua, captar el oxígeno, ¿ya? Gracias al agua que va a ingresar a su cuerpo. O sea, él respira el oxígeno que fluye a nivel del agua, ¿ya? También va a liberar pues CO2 también mediante sus branquias internas. Entonces, de ese modo ocurre pues este intercambio gaseoso. Ahora, tenemos por aquí ya a los animales más complejos, reptiles, aves, mamíferos, por aquí, ¿no? A un ejemplar de los mamíferos que ya hacemos uso pues de nuestros órganos respiratorios, ¿no? Por ahí nuestros pulmones, ¿no? Parte de nuestro sistema respiratorio muy representante, pero tenemos otras estructuras que van a ser parte de este sistema respiratorio humano, ¿no? Tenemos a nuestras cavidad nasal, fosas nasales, nuestra faringe, la laringe, por aquí al epiglotis, que esta de acá se va a bloquear sus vías digestivas. Cuando estamos respirando, bloquea las vías digestivas, ¿ya? Luego tenemos por aquí la tráquea. Esta tráquea se va a ramificar tanto en el bronquio derecho como en el bronquio izquierdo.
Ahora, estos bronquios se van a ramificar en bronquiolos, mira, en bronquiolos, ¿no? Como si fuesen las raíces de una planta, ¿no? Se ramifican en bronquiolos y estos bronquiolos están dentro de los pulmones y dicho sea de paso, el pulmón derecho es mucho más grandecito que el pulmón izquierdo, por ejemplo, ¿no? Porque aquí descansa aquí el corazón, ¿no? Nuestro corazoncito descansa a nivel de nuestro pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, de los bronquiolos vamos a encontrar a los famosos sacos alveolares, que vienen a ser estos, ¿no? ¿Qué contienen mis sacos alveolares? Contienen los alveolos. En los alveolos, va a haber pues una facilidad para este intercambio de gases. Miren, aprovechemos, disculpen, esta partecita y de ahí retornamos, ¿ya? Esto de acá vienen a ser nuestros alveolos, jóvenes, que incluso van a estar hinchaditos, van a estar duritos, van a estar turgentes, gracias a un famoso líquido surfactante. Miren por acá, tenemos al líquido surfactante. Este líquido surfactante ya le va a dar esa dureza, esa firmeza, ¿no? El que no se encuentre desinfladito. ¿Por qué? Porque por este lado, pues vamos a ver que sucede intercambio, miren, gaseoso. Tanto así que lo podríamos clasificar en dos tipos de respiración para poder entender este intercambio gaseoso dentro de los alveolos, ¿ya? Miren, por acá notamos que el oxígeno va del alveolo, ¿a dónde? A la sangre, mira, por acá representante, ¿no? Los glóbulos rojos, bastante, ¿no? Ah, y entonces, profe, en una respiración externa, pulmonar o hematosis, de esto, el oxígeno va desde el alveolo hacia la sangre y el CO2 va de la sangre hacia el alveolo. Ah, y entonces de esa manera ocurre ese intercambio gaseoso dentro del alveolo. Ahora, existe, chicos, que hay una respiración interna o tisular donde el oxígeno va de la sangre hacia los tejidos y en este caso, y el CO2 va de los tejidos hacia la sangre, porque el CO2, ¿qué va a hacer? Su metabolismo. Obviamente va a producir sustancias de desecho. Una de ellas es el CO2. Estos tejidos, entonces, ¿qué reciben los alveolos? Los alveolos que va a tener tejidos que estos a la vez van a liberar CO2 hacia la sangre y que va a pasar de la sangre, también se puede captar CO2 hacia los tejidos. Entonces, este intercambio gaseoso, jóvenes, va a ocurrir pues a nivel de los alveolos, ¿no? Una estructura importantísima y de esta manera pues se permite también el flujo de la sangre, ¿verdad? Donde vamos a verla incluso cargada con CO2, cargada de repente hasta con oxígeno, y ahí vamos a ver en las diversas arterias y venas pues que van a ser parte de este tipo de circulación, ¿no? Llevando la sangre o retirando sangre con CO2 o llevando sangre con oxígeno, ¿ya? Entonces, chicos, otra cosita más que debemos rescatar en esta parte es el transporte del CO2. Les cuento que el CO2 es muy afín a los glóbulos rojos. Exactamente, a los glóbulos rojos es donde son afines el CO2. Son tan afines que el glóbulo rojo no lo quiere soltar a CO2 así nada más, ¿ya? Entonces, para que se suelte CO2, porque hay que liberarse, hay que eliminar, hay que liberar el medio CO2 que nosotros respiramos, justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este CO2, nuestro cuerpo es tan inteligente, chicos, que lo va a transformar, lo transforma en ion bicarbonato, por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por aquí hay CO2, mira, por aquí hay CO2 que viene de las células hacia la sangre, se une con el agua y acá van a formar ácido carbónico, mira. Gracias a quién? A esta enzima anidrasa carbónica. Ah, y entonces el CO2 más el agua más la anidrasa carbónica permiten que se forme ácido carbónico. Este ácido carbónico pierde hidrógenos y a la vez se transforma en bicarbonato. Como ion bicarbonato, nuestros
glóbulos rojos van a transportarlo. Más o menos, para tener una idea, lo transporta en un 60% como ion bicarbonato. De esta manera. ¿Por qué? Porque ya te he dicho que es bien afín. Son bastante amigos. Ahora, también se puede transportar al CO2 como carbamina hemoglobina, mira. Y entonces la hemoglobina también lo transporta como carbamina hemoglobina. Hablamos más o menos de un 25% como carbamina hemoglobina. Para tener una idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo restante, jóvenes, lo restante se va a transportar disuelto en sangre, ¿ya? Entonces, ahí ya un porcentaje mínimo, muy bajo, se transporta en sangre el CO2, ¿sí? Entonces, chicos, de esta manera, pues, existe ese intercambio, ¿no? Gaseoso, ya hablamos a nivel de los alvéolos, ¿ya? Y por último, esta partecita ya, para terminar, que es la respiración o ventilación pulmonar, ¿no? Es bueno saber que la ventilación pulmonar se divide o se puede estudiar de dos formas, ¿no? Por este lado, a la inspiración, o también conocida como la inhalación, ¿no? Cuando a veces estamos nerviosos, nos dicen inhala y exhala, ¿no? Y la expiración vendría a ser la exhalación. ¿Ya? Entonces, cuando tú inhalas, tú inspiras, ¿qué pasa? Ingresa aire dentro de tus pulmones. ¿Y qué es lo que sucede internamente? Primero, en la inspiración hay una contracción y descenso de tu diafragma, ¿ya? El diafragma es esta estructura, pues, donde va a descansar ¿quién? Los pulmones, ¿verdad? Aquí descansan los pulmones. Cuando ingresa aire, ¿qué es lo que pasa? Hay un descenso del diafragma. ¿Por qué? Porque los pulmones se expanden, crecen los pulmones, ¿ya? Ahora, ¿quién incluso más también se va a contraer? Son los músculos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, tus costillas, ¿qué van a hacer? Se van a expandir porque tus pulmones también crecen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa a nivel de la exhalación cuando tú liberas aire? Entonces, vamos a notar que hay una contracción de pulmones. Tus pulmones son más chiquitos. ¿Qué es lo que pasa con el diafragma? Se relaja y se eleva. Sube tu diafragma, se eleva, tus pulmones chiquitos. ¿Y qué es lo que va a pasar con tus costillas? Tus costillas se contraen, tus músculos se van a relajar. Se relajan incluso los músculos pectorales. ¿Ya? Entonces, de esta manera ocurre la respiración o ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, la ventilación pulmonar viene a ser inhalación más exhalación, ¿no? Esta palabrita muy usada en la COVID, ¿no? Sobre todo cuando se hablaba, ¿no? De ventilación pulmonar, incluso habían instrumentos especiales para poder ver, pues, cómo estaba ocurriendo esa inspiración y esa expiración dentro de un paciente de COVID, ¿ya? Chicos, gracias por su atención, gracias por su paciencia. Estas son las claves de esta semana. Espero que hayan podido entender la clase. Esto haya sido de su agrado. Gracias por estos minutitos de más, chicos, conmigo. Bueno, no sé hasta cuándo será. Cuídense mucho, que tengan una buena tarde, jóvenes, y éxitos en su examen del día domingo. Cuídense mucho, jóvenes. Chao, profesora. Buenas Cuídese. tardes. Chao, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.